Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están de nuevo? Qué rico estar aquí con ustedes en este nuestro encuentro virtual de cada 8 días domingos a esta hora, en este su espacio de análisis y opinión alternativa que se llama La Conversa de Fin de Semana. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches y los invito para que nos acompañen el día de hoy a una conversa especial. Tenemos un invitado, el politólogo de la Universidad del Cauca, Carlos Vargas Montaño, con quien estaremos revisando las últimas posiciones, controversias, contraposiciones de los aliados del gobierno nacional del Pacto Histórico. Ustedes saben muy bien que durante estas últimas semanas el centro de atención, el foco, la luz ha estado centrada sobre la posición de los, entre comillas, aliados al Pacto Histórico, Partido Liberal, Conservador y de la U, en torno a la negociación, comillas, de su aporte, su aprobación de la reforma al sistema de salud colombiano. Queremos hacer un análisis un poquitico más científico, si se me permite, un poquitico más detallado, con otra voz. Para eso tenemos nuestro invitado el día de hoy, el politólogo Carlos Montaño, con quien compartiremos algunas de sus apreciaciones y de sus reflexiones. Pero antes de que nos metamos de lleno en la conversa, quisiera agradecerles a ustedes por seguir haciendo crecer la conversa de fin de semana, la comunidad. Ya saben ustedes, en las redes que están apareciendo en la pantalla, nos podemos seguir contactando y recordarles que nuestra voz puede ser escuchada una vez terminada la emisión central de la conversa de fin de semana en la emisora Colombia Progresista, perdón, así como en los podcasts de la conversa de fin de semana. Eh, Sin más rodeos, quisiera dejarlos con la presentación del espacio de hoy y con la vitrina de la conversa con los mensajes de nuestros socios estratégicos. Entonces, por favor, empiecen a darle compartir en sus redes sociales y ya arrancamos con esta conversa de fin de semana del día de hoy con nuestro invitado especial, el politólogo Carlos Vargas, en torno a las tensiones entre los aliados al pacto histórico y el gobierno nacional. No se desconecten, por favor, ya arrancamos. La conversa de fin de semana. Un despertar a un mundo de opiniones. Un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. La conversa de fin de semana. Dirige Omar Orlando Tobar Troches. La conversa de fin de semana. La conversa de fin de semana. Un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estén conectados con la conversa de fin de semana. Como ustedes pueden ver en sus pantallas, me acompaña nuestro invitado el día de hoy, el politólogo de la Universidad del Cauca, Carlos Vargas Montaño. Espero no haberme equivocado en la descripción de la profesión y en el nombre. A quien de entrada saludamos en esta la casa de Carlos, la casa de ustedes, ni más faltaba, de análisis y opinión alternativa, independiente y contrahegemónica. Carlos por ahí me entenderá. Eh, Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido a la conversa de fin de semana y gracias por aceptar esta invitación a conversar. Muchas gracias a vos, Omar. Pues siempre es un placer compartir con vos y compartir también algunas reflexiones que quizás
pueden generar algunas ampollas, pero pues que intentamos sea desde un ángulo lo más académico posible y también desde esa visión permanente de la realidad. Entonces, con mucho gusto y bueno, un saludo muy especial a todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, precisamente a quienes nos están viendo, quienes nos van a ver en el espacio oficial central de la conversa de fin de semana, que normalmente los domingos a las 7:30. Saludo a los que nos van a ver más tarde en otros horarios y saludo a la gente, Carlos, y los que nos están viendo, a la gente que nos está escuchando desde hace 2 programas hacia atrás en la emisora Colombia Progresista, una emisora que sacó el grupo de la Red Progresista, en donde pues nos pidieron y nosotros aceptamos, ni más faltaba la participación con este espacio de la conversa de fin de semana. Entonces, despuésito de que termine la emisión central de la conversa de fin de semana por el fanpage de la conversa y el canal de YouTube, a eso de las 9, los compañeros de la radio Colombia Progresista retransmiten este espacio, Carlos. Entonces, la conversa ahorita también ya está en radio. Entonces, en la descripción de este video y en las redes les vamos a dar el enlace para que quienes no puedan vernos en directo nos escuchen en radio. Y también nos pueden escuchar, ni más faltaba, Carlos, también tengo la invitación a que escuchen estos espacios, los contenidos de la conversa de fin de semana a través de los podcasts de la conversa de fin de semana, que nos pueden escuchar a través de Anchor, Spotify, Google Podcasts, y que allí están, y lo mismo los que quedan guardados en nuestro blog, que es la conversafindessemana.blogspot. Bueno, Carlos, qué pena con la propaganda tan larga. A lo que vinimos vamos, porque esto que es gratis es poquito. Carlos, y ustedes, amigos y amigas, la noticia estos últimos días, estas últimas semanas, ha sido el rifirrafe, digo yo, y por eso la presencia de Carlos aquí con nosotros, un politólogo, un científico de la política, para que nos explique, nos dé luces sobre ese rifirrafe, ese encuentro, esa disputa, ese encuentro o desencuentro entre los que se habían dado por llamar, comillas, digo yo, esa frase mía, comillas, digo yo, aliados del pacto histórico, del gobierno nacional del pacto histórico, y el pacto histórico en cabeza pues del gobierno, del Ejecutivo Nacional, en torno, para este caso, de la reforma al sistema de salud de Colombia. Ustedes han sido testigos de que han habido encuentros, conversaciones, se llegan a acuerdos, a desacuerdos. Por la mañana amanecemos con la noticia de que la reforma tiene vida y por la tarde los medios tradicionales de comunicación nos dicen que está agonizando. Este fin de semana nos dicen que está agonizando. Y el último suceso fue la noticia de que, en vista de que doña Dilian Francisco Toro, don César Gaviria, Cepeda, no el bueno sino el malo, digo yo, eh, de ser aliados del pacto histórico, pasaron a ser oposición del pacto histórico en torno a la reforma de salud. La respuesta que se conoció últimamente es que el gobierno del pacto histórico le pidió la renuncia protocolaria a los viceministros y bandos medios pertenecientes a estos grupos políticos, Partido Liberal, Partido de la U y Partido Conservador. Arranquemos por ahí ese análisis, esas apreciaciones tuyas, Carlos. ¿Cómo es pongámosle un nombre, este desencuentro entre amigos, aliados o conocidos del pacto histórico? Bueno, sí, yo creo que es importante hacer un poquito de memoria también en la historia del proceso. Creo que hay mucha información. Siento que como nunca ha habido mucha información constante sobre los pasos que se den desde el gobierno nacional. No tengo en mi registro a algún presidente al que le hayan realizado tanto seguimiento día a día y casi que hora a hora. Es impresionante, digamos, la presión que se genera desde ahí, pero que en últimas también podemos verlo como un punto muy positivo porque podemos estar también permanentemente informados de en qué anda el gobierno. En esta historia creo que es importante, Omar, que destaquemos cómo se llega a ganar las elecciones. Creo que eso se ha dicho, pero lo vamos olvidando. Sí, Y sí, sí, ganar estas elecciones no ha sido fácil. Hay muchos intentos en la historia de Colombia. En los años 30, cuando, digamos, termina la hegemonía conservadora, se ganan con unas tesis liberales
que a veces uno siente son muy parecidas a las que se están defendiendo desde el gobierno nacional, liberal en el buen sentido también, del pensamiento liberal, Eso desde los daría para otra derechos. conversa. Eso daría para otra Sí, la conversa. patra conversa. Y eso es muy importante porque no es la primera vez que se han intentado generar grandes reformas para el país que responden a esas necesidades que han expresado las comunidades durante mucho tiempo y que precisamente esas reformas incluso han generado muchísima violencia cuando no son acatadas como el pueblo lo ha demandado. Para estas elecciones siento que es el producto de una madurez política en la izquierda, una madurez que se quiso dar en los años 80, siento yo, con la Unión Patriótica, un partido que resulta de un proceso de paz, pero donde llega un montón de gente, que hay liberales, hay conservadores, hay gente de izquierda, pensándose un país distinto, un país de cambio que rompiera esa hegemonía bipartidista que se había sostenido hasta la época. Y pues como hoy sabemos, eso fue acallado cruelmente con más de 6.000 asesinatos a líderes y un montón de gente que le tocó irse del país, esconderse, botar la cédula, hacer lo que sea para salvarse. Hoy ya sabemos de dónde vino la orden, un poco con eso, pero se nota que se truncan los procesos de transformación que el pueblo ha venido demandando históricamente. Llegamos al nuevo milenio con un polo democrático que hizo casi lo mismo de aquella vez la Unión Patriótica, un polo que aglutinaba un montón de partidos y expresiones de cambio y que no resistió quizás esas dinámicas internas que tenemos a veces cuando nos toca concertar, ¿no? Digamos que ese es otro programa también. Yo creo que es bueno un estudio al polo democrático, qué fue que pasó ahí, pero que nos permitió después mirar lo que tenemos hoy, y es esta historia de un pacto histórico, que sin ser el pacto histórico un partido, es una expresión que aglutina partidos de izquierda, se genera una fuerza nacional electoral muy importante, porque responde a las necesidades que, como lo mencionaba, históricamente las comunidades han venido mencionando. La mayoría de los colombianos, siente uno, han estado siempre de acuerdo con el cambio, pero también han pasado un montón de cosas que generalmente son muy violentas, que no permiten que esos cambios se hayan realizado. Esta vez la gente decidió con toda su capacidad salir a votar, y ganaron las elecciones unos señores que son, pues, y señoras que son del pacto histórico. En ese sentido, yo lo que siento es que había una fuerza suficiente que de lejos se veía que podía ser la opción de poder, y que en ese momento algunos políticos que son muy hábiles, pues porque se vuelven profesionales en este tipo de situaciones para elegir al caballo ganador, pues le apuestan también al pacto. Creo que más allá de su convicción sobre las tesis que se manejaban en el pacto histórico para el cambio en Colombia, lo que hubo fue un cálculo político que fue aprovechado también por el pacto histórico, pero que también siente uno había claridad dentro del pacto histórico que esto era una apuesta que hacían estos partidos que han venido gobernando al país, y que en esa segunda oportunidad de la que hablaba Petro, pues había que darles una segunda oportunidad para construir un país en paz. Y es lo que permite finalmente el ingreso de partidos políticos tradicionales que tienen en su haber un montón de investigaciones, un montón de gente en la cárcel, pero que la segunda oportunidad les dice, unámonos en un proceso que permita responder a esa fuerza nacional electoral que vibraba en su momento y que siento que todavía vibra. Creo que eso pues lo vamos a tener que ver en estas elecciones locales, pero siento que aún hay una vibración muy fuerte, a pesar de la confusión que han generado los medios de comunicación masiva, pero la apuesta del pacto fue esa, no excluir, al contrario, generar las condiciones para que el país pudiera vivir en paz. Y vivir en paz significaba sentarme a hablar con mi enemigo político, y significaba también permitirle
que desde un proceso que responde a las necesidades que las comunidades venían demandando, pudieran ellos entonces liderar también parte de ese cambio y asumir su responsabilidad con la democracia. Bueno, Carlos, has mencionado una serie de datos, todos importantísimos, pero como dice el cirujano, vamos como por partes. Okay. En este espacio de la conversa de fin de semana, incluso con una charla previa que tuvimos hace ratico, ¿no? Con Carlos también, mencionábamos que de pronto el riesgo que había corrido el pacto histórico con esa segunda oportunidad era esto que está pasando hoy. Es decir, aquí y esa es una posición de la conversa de fin de semana, nosotros hemos sostenido que lo que han hecho los partidos tradicionales de derecha han sido una especie de chantaje, no, una especie no, un chantaje al gobierno del pacto histórico, al ejecutivo. Es decir, en lo que ellos han hecho históricamente, que es la transacción de votos por dádivas, la mermelada que hablaban en los gobiernos de Santos, ellos están tratando de reeditar esas prácticas. Entonces, ¿hasta qué punto el gobierno del pacto histórico es víctima de esa segunda oportunidad? Pues creo que muchos compartimos en un principio, pero la que creo que también muchos no estamos tan seguros ahorita. ¿Cómo ver ese nuevo escenario de la Bueno, reincidencia pues de estos señores? sí, yo siento que hay varias cosas para entender esas decisiones del gobierno del pacto histórico. Lo primero, para mí, tiene que ver con experiencia en la gobernanza. Eso no es fácil. Lastimosamente, los que pertenecemos a la izquierda, me salgo un poquito de mi rol como politólogo y aquí soy un poco político, pero los que pertenecemos a la izquierda casi que jamás hemos estado en cargos que nos permitan tener una experiencia de manejo de la estructura del Estado. Muchos aún nos estamos formando en ello. Entonces, hemos tenido ya la oportunidad, muchas personas, de hacer maestrías con respecto a este tema, pero la experiencia es una cosa muy distinta a la academia. Cierto. En ese sentido, hay una experiencia muy importante en la que el gobierno no podía simplemente deshacerse de los funcionarios de derecha, sino que tenía que también conservar los que técnicamente le tienen una apuesta, digamos, que le servía a la estructura del Estado para mantener con normalidad un Estado que muchos aseguraron iba a ser el caos total y que así no ha sido. En segundo lugar, siento que el presidente tenía dos opciones. Una opción de continuar siendo un gran político, como lo es, y tratar de mantenerse en el poder siendo un gran político, y eso significa tener control territorial, como lo han hecho otros expresidentes, especialmente el expresidente Uribe, que mantiene un control territorial impresionante con sus bases. Eso le puede permitir al presidente mucha más duración en el tiempo, incluso con su imagen. Pero tenía un segundo camino, que es gobernar, y no era fácil. Si bien se habían realizado muchos estudios de la situación del país, mucha información estaba oculta. Y al encontrarse con el Estado, como lo dejaron los gobiernos de derecha, porque no fue únicamente lo que hizo Duque, que pues está comprobado el montón de recursos que se perdieron, sino también que es el acumulado de un montón de gobiernos de derecha que le negaron la posibilidad de realización de derechos a las personas. Si Petro se queda como candidato político, sigue siendo un candidato político para mantenerse en el poder por muchos años más, pues pierde la oportunidad de gobernar. Y para gobernar necesita experiencia. Es como la lectura que siento ahí. Y en tercer lugar, es uno de los elementos que ya había mencionado, que tiene que ver con esa posibilidad de darle al otro una oportunidad. Y muchas de las personas, creo que la mayoría de las personas representantes de los partidos tradicionales en el gobierno nacional, pues pasaron también por un estudio de qué tan involucrados están en toda esta barbaridad como el paramilitarismo, la corrupción y pues todos estos delitos que ya algunos han tenido que ir a la cárcel, ¿sí? Entonces, como escogiendo de lo mejor de la tecnocracia de la derecha,
es gobernar con ellos para aplicar unos principios democráticos, pues que son la bandera finalmente del pacto histórico, ¿sí? La construcción de consensos con mi enemigo, por ejemplo, con mi enemigo político. Eso no es nada fácil y eso se puede hacer, pues, con cosas concretas, como por ejemplo permitiéndole gobernar conmigo, ¿cierto? Es un poco como lo que siento ahí con Petro. Generar participación, por ejemplo, es fundamental. Y creo que no solo lo que se ha hecho en la construcción del plan de desarrollo, sino que es contar con ese otro que perdió las elecciones, es darle la oportunidad a ese otro que representa un sector poblacional que haga parte de estas ideas del cambio, que fueron las que finalmente ganaron según las reglas de la democracia en Colombia. Poder incluir a los excluidos, que ahí no están necesariamente los de la derecha, pero que era finalmente lo que esperaban muchos, que este gobierno nuevo llegara quizás con una guadaña a acabar con todo lo que existía y que no los excluye. Al contrario, los incluye en una posibilidad de un cambio para este país. Y asimismo, plantear unos programas y unas políticas que van dirigidas al consenso entre el interés general y el interés particular. Creo que con eso se cumple con el máximo de la democracia, digamos, en la práctica, que es lo que ha venido promoviendo el pacto histórico. Ahora, ¿se puede entender entonces esto como una mermelada? Pues puede ser, digamos que yo no niego esa posibilidad, pero lo que siento en principio es que existe una apuesta de gobernar con ese otro y que si ese otro no entiende que es el momento histórico para que podamos actuar de acuerdo a la voluntad general, pues tiene que ser develada también su intención. Yo creo que más bien los partidos de la derecha tradicional en Colombia fueron los que entendieron como mermelada esto, ¿sí? Y yo creo que hay una intención de integrar posturas para el bien colectivo desde el gobierno nacional. Creo que con eso podría uno comprender que si alguien del gobierno nacional, sea del partido que sea, no está de acuerdo con las transformaciones que se prometieron en la campaña y que están ahorita pues en el plan de desarrollo y están en algunas reformas de las leyes existentes, pues si no está de acuerdo no pertenece al cambio. Entonces no siento que sea una retaliación del presidente Petro hacia los partidos tradicionales, sino que es develarle al público en general qué tipo de personas son estas que prefieren un cargo y su beneficio particular, como ha sido tradicional en ellos, a generar los cambios que ganaron por mayoría, que los colombianos que queremos y que ellos no están dispuestos a asumir. Bueno, eso desde el punto de vista de los supuestos aliados, es decir, de los que no están o no son propios del pacto histórico, de lo que alguna vez, cuando en campaña y después se llamó Frente Amplio, una figura bastante discutida por lo menos de parte de quien te está hablando. Pero, ¿qué pasa cuando ese disenso, esa no conformidad a la que todos tenemos derecho, ni más faltaba, ocurre con los encargados digamos, de manejar la política del pacto histórico? Y en esto quiero ser muy específico. Por ejemplo, el señor Roy Barreras, presidente del Senado, que se hizo elegir en la lista del pacto histórico, pero que ha sido uno de los enemigos acérrimos de nuestra vocera, la ministra Corcho, porque 11 millones, más de 11 millones votamos esa reforma. Es decir, la plebiscitamos a través del voto por el programa del pacto histórico. Y no es nuestro aliado, es nosotros mismos del pacto quienes empiezan a atacar. ¿Qué pasa ahí? El señor Gaviria, pues ya salió. Obviamente Petro no puede sacar a Roy Barreras, pues porque él fue elegido como senador. Pero eso no genera mucho ruido en esa búsqueda de concertación, de buscar consensos, cuando la gente ve, y así se lo venden los medios de comunicación tradicionales, que al interior del pacto hay esas voces de disenso, pero fuertes, e inclusive diametralmente opuestas. Sí, esas formas de hacer política creo que
nos permite ahora darnos cuenta un poco de cómo se hace política en Colombia. Creo que hay un discurso de cómo se hace política en el ideal y hay un discurso de cómo se hace política realmente en las calles de Colombia. Y esta es una oportunidad para que estas personas que se camuflaron de pronto apostando al caballo ganador y que han sido históricamente financiadas por unos poderosos económicos, pues tenían que tomar una decisión. Yo creo que el ruido es muy positivo, es muy positivo en un año electoral. Lo que siento es que si Petro y el gobierno, digamos, y el pacto y la población logramos entender que estas personas realmente no tienen una intención de cambio, lo hacen en el peor año, porque es un año de elecciones locales. Poder entender eso nos permite entonces a todas las personas que votamos por el cambio, pues tomar decisiones en lo local. Creo que Roy Barreras logró, incluso según algunas encuestas, considerarse como uno de los grandes líderes del pacto en el 2022. Así Fue es, una así es. persona muy incidente en el trámite incluso que se hizo para encontrar unos boticos que se perdieron, más de 1 millón. A pesar de que se haya contratado una consultoría para ello, el ejercicio de Roy fue fundamental para encontrar esos votos que nos dieron unas curules más en el Senado. Roy Barreras mostró su capacidad de cómo ordenar el Congreso y cómo generar transformaciones en el Congreso que se han ido quedando también en el tintero, ¿no? Se había comprometido Roy Barreras y yo creo que ahí la exposición es de él y de todos los que no están aprovechando este momento histórico y están quedando como personas mentirosas ante la población. Su credibilidad definitivamente disminuye y las encuestas, no he visto encuestas en estos días acerca de Roy, pero lo que popularmente uno puede entender cuando uno se sube a un taxi, cuando uno conversa con algunas personas en la calle, es que esa figura de estas personas que hacían parte de esa coalición del gobierno y en este momento se oponen a las transformaciones que son sustanciales para la población, pues van a ser cobradas definitivamente en las elecciones locales. En conclusión, Omar, yo creo que el ruido es conveniente. Lo que pasa es que no estábamos acostumbrados a eso también, ¿no? O sea, este gobierno del cambio nos está generando, como le decía al principio, mucha información, pero también nos ha permitido mirar con mayor transparencia cómo se están haciendo las alianzas. Eso antes no lo conocíamos, antes los partidos conversaban entre ellos y no había grabaciones de nada. Hay historias, por ejemplo, de expresidentes que estaban enfermos y no fueron ellos los que gobernaron, sino que gobernó otro. Y solo hasta ahora nos damos cuenta porque no teníamos redes sociales. Estas nuevas tecnologías también y la transparencia que siento que se maneja desde el pacto, si bien se puede ver como puntos negativos, yo creo que podríamos verlo más bien como transparencia, como que podemos estar enterados si visitamos las páginas adecuadas también, ¿no? Si somos capaces de equilibrar la información y no creer solo una parte, sino investigar un poquito más, podemos darnos cuenta fácilmente que existe una transparencia en el manejo de las políticas, existe toda una intención de transformación y que esos candidatos en su momento que hicieron parte del pacto histórico, de esa coalición y que traicionan esas ideas por las cuales fueron elegidas, pues su capital político disminuye también. O sea, esa fuerza nacional electoral que va más allá de las bases que ya tienen sometidas algunos varones electorales, pues ya no es tan amorfa como algún día se pensó, sino que hay toda una población que se está dando cuenta de la situación y eso finalmente va a ser reflejado en las urnas el 29 de octubre. Creo que el ruido es conveniente, pero debemos enfocarlo mucho más para que quede claro que aquí estamos viendo los claros oscuros. Aquí estamos viendo quienes de verdad están comprometidos con una agenda de cambio y quienes se aprovecharon de lo que miraron era el caballo ganador para sacar provecho particular de esto. Acudiendo a tu sapiencia como politólogo, experto pues, en política, es una pregunta muy
o sea, la respuesta yo sé que nadie la tiene, pero pues aquí estamos haciendo proyecciones, análisis. Sí. Es posible que en este ejercicio de la concertación, del diálogo, de tratar de sacar de manera concertada con las otras fuerzas, con los no ganadores, como lo has mencionado, esta reforma a la salud, es posible que Petro le toque echar reversa de este anuncio último de pedir, de cortar la burocracia para presionar que los congresistas voten a favor. Si lo hacen como lo están haciendo, yo creo que se puede caer. Yo no veo muchas posibilidades utilizando este tipo de métodos. Sin embargo, siento que cuando Petro menciona las reformas en actos públicos que convoca a la ciudadanía, está recurriendo a algo que Evo Morales hizo en su tiempo también. Y a Evo Morales le preguntaban, ¿cómo hizo usted para las reformas? Y dijo algo así como que las reformas no las hice yo, las reformas las hizo el pueblo. Yo siento que el mecanismo que se está utilizando desde esa concertación con los mecanismos existentes, le hace falta algo y le hace falta la voz del pueblo. Siento que hemos caído de nuevo en una representatividad democrática y eso no es la democracia. O sea, la discusión de la democracia tendría que ver con una participación activa de la ciudadanía. Y esa ciudadanía es la que debe hacer su ejercicio de poder. Lo que uno siente es que si delegamos nuestro poder político como ciudadanía a la representación de los existentes, pues pareciera que las cosas se van a caer. Yo siento que es posible incluso que seamos más de 11 millones y 300 mil, no sé cuántos los que votamos por Petro. Yo realmente te confieso y le confieso a todos ustedes, no estoy muy seguro de esas cifras con las que ganamos. Yo creo que fueron superiores. Y yo creo que la oposición perdió con cifras inferiores a las que presentaron. No tengo pruebas de eso y por eso digo, yo creo, y lo digo entre comillas, pero me parece muy raro, Omar, algo que pasó en Santander de Quilichao. El candidato Rodolfo Hernández, por ejemplo, sacó más de 10.000 votos en un municipio como Santander de Quilichao. Eso es supremamente raro. Un candidato que no tenía sede, un candidato que no hizo propaganda, un candidato que no movilizó nada, sacar 10.000 votos es muy incoherente con el histórico. ¿Sí? Sí, Yo creo cierto. que sería un buen ejercicio revisar, ahora que ya las aguas se calmen o quizás cuando salga Petro, revisar realmente qué pasó. Yo veo una tesis de grado ahí para alguien, revisar realmente qué pasó. Entonces, bueno, volviendo al tema, creo que el mecanismo que se está usando está permitiendo como agotar los recursos con los que se tiene, digamos, que tiene el Estado, pues, para generar las concertaciones. Pero existe también un mecanismo que es legal y que también es legítimo, que es la movilización. Nos hemos quedado quietos, ¿sí? No es que exista un desgaste quizás en la población, y también siento que esta movilización no es en contra del gobierno. Al contrario, es generar movilización para el apoyo a las reformas, ¿sí? Y en ese sentido es muy importante que la población pueda tener conciencia de cuál es la historia que se está tejiendo. Creo que ahí son muy importantes los medios de comunicación masiva que son financiados por los grandes poderes económicos, porque al desinformar parece que le dieran la responsabilidad de la reforma, al no hacerse, al gobierno Petro. Y no es así. O sea, estamos seguros que, por ejemplo, la ministra Corcho es una persona que no es de ahora, o sea, lleva años trabajando en esto. Y la reforma que se presenta es una reforma muy coherente con los cambios que han querido, incluso los especialistas médicos que están agremiados y han apoyado este tipo de reformas. Entonces, el mecanismo se agota con lo que hay. Pero existen también mecanismos legales y legítimos, además, de una democracia participativa directa, donde esos representantes que están traicionando por lo que votamos deberían de ser juzgados políticamente, lo digo, por los electores. Bueno, aquí el relojito de esta plataforma nos dice que ya nos quedan 6 minuticos.
Ya, lo gratis es poquito, si es cierto. Carlos, para redondear, en estos últimos 5 minutos, hay una pregunta y lo planteaste. Elecciones regionales y locales. Eh, yo he planteado la tesis en este espacio de la conversa de fin de semana que este pulso fuerte, esta pararse fuerte de los partidos tradicionales de derecha, tenía dos objetivos. Uno, reforzar su participación en el gobierno nacional a través pues, de los cargos en el gobierno nacional, pero también reforzar su posición a nivel regional para seguir avanzando en la retoma del poder, es decir, en lo local, para volver a retomar el poder nacional. Has planteado tres líneas, es decir, depende de los votantes regionales y locales que esto suceda o no suceda. En este momento, ¿cómo ves, y de manera muy sucinta, cómo ves el escenario regional y local en esta confrontación de los aliados que ahora se hacen llamar pacto o que se hacen llamar frente y que detrás del nombre, aprovechando el nombre, el buen nombre que tiene el gobierno nacional, tratan de volver a llegar al poder o mantener el poder local y regional? Sí, pues lo veo por parte de estos partidos tradicionales en una total incoherencia. En el Cauca, por lo menos, todos estos partidos tradicionales como Cambio Radical, Partido de la U, Conservador, Liberales, que son los que tienen a los pueblos sumidos en toda esta miseria y esta barbaridad de más de un 40% de pobreza, pretenden hacer del pacto histórico un agua micelar. Y parece que nosotros fuéramos olvidadizos, ¿cierto? Y quieren aprovechar esta marca, pacto histórico, y le digo marca pues porque pega, ¿cierto? Como que llega, como que sabemos a qué se refiere, eh, para poder, como lo decía, como un agua micelar, pues simplemente pasar y que olvidemos lo que han hecho. Sin embargo, lo veo muy incoherente porque son ellos los que podrían presionar a su estructura representativa nacional para que sean aprobados los cambios o las reformas que está proponiendo el gobierno Petro. Entonces, nos tienen como en una jugadita, ¿no? Donde parece que lo nacional se moviera desarticulado con lo regional, que fueran caminos distintos. Y eso es absolutamente falso, absolutamente falso. Las directrices de los partidos tradicionales son muy puntuales y son muy fuertes, y por eso les ha permitido tener por tantos años el poder. Quiere decir que ellos han sido coherentes como partido. Y en este momento pretender en las regiones camuflarse en el seno del pacto histórico, pues es una jugadita que seguramente no les va a salir, porque tienen que ser entonces las discusiones hasta finales de mayo que le permitan al pacto histórico tomar unas decisiones trascendentales, y romper quizás, que eso es muy problemático, pero que es quizás el camino, con estas relaciones malsanas, con estas relaciones tóxicas, con partidos que han demostrado su incapacidad para gobernar bien al país. Entonces nos enfrentamos a un escenario de nuevo que es de dos vías: o la vía de la muerte y la corrupción, que es lo que representa el Frente Amplio, y eso se puede demostrar con todas las cifras de los últimos 20 años en los que ellos han gobernado. No me quiero ir para el siglo XX, solo coger el nuevo milenio, este milenio, y observar en los últimos 20 años cuál ha sido el comportamiento de estos partidos, porque hemos pasado de uno en otro, pero finalmente ellos se aglutinan bajo una misma lógica. Entonces, ese Frente Amplio representado en estos partidos tradicionales son corruptos, lo sabemos, y han generado toda esta barbaridad, asesinatos y estas cosas, bien sea por acción o bien sea por omisión. De eso hay pruebas, no tengo que retratarme después de nada porque de eso hay pruebas. Esa es una opción. Entonces, la gente estaría abocada a uno de esos caminos, que además en un departamento y en unos municipios con tanta miseria, es posible que algunas personas le copien a estas ideas, porque van a dar almuerzos, van a dar tejas, van a repartir siempre lo mismo, y la gente seguramente puede votar por eso. O dos, demostrar nuestra capacidad. Este silencio, yo creo que este silencio que tiene la población va a resultar como un muy buen ejercicio democrático.
Este silencio, yo lo que siento en las calles frente a este silencio del pacto histórico, porque está acomodando pues sus formas y sus programas para desarrollar el plan de desarrollo nacional, este silencio es el voto que vamos a tener definitivamente en las elecciones locales como pacto histórico, porque el pacto histórico, histórico sigue siendo una esperanza para el pueblo. Creo que algunas encuestas pueden revelar unas cosas, pero el buen nombre del gobierno y la intención transparente que se tiene desde lo nacional sí está siendo visto por las bases, por la gente, por esos 11 millones y más que votamos por el cambio. Así que en estas elecciones está quedando es muy claro quiénes son los que quieren el cambio y quiénes no, así se hayan camuflado en estas banderas del pacto.